Buenas noches con todos, muchas gracias, amada pastora. Yo quisiera empezar orando y poniendo primero este tiempo en manos de Dios. Padre Santo, yo te doy las gracias, mi Dios, porque solo tú haces posible, Señor, que estemos aquí reunidos en esta nueva serie, Señor. Esta serie de 5 capítulos va a tratar específicamente de ti, amado Jesucristo. Y es para nosotros, Señor, muy importante, mi Dios, que sea el Espíritu Santo de Dios entregando esta palabra, Señor, y que esta palabra haya transformación en los corazones de todas las personas. Estamos acercándonos a tu cumpleaños, amado Jesucristo, y como ministerio queremos prepararnos para tener unas semanas de enseñanza de tu nombre, amado Jesucristo. Te pido, Señor, que seas tú abriendo los cielos. Te pido, Señor, que seas tú permitiendo que haya conexiones adecuadas y que se puedan conectar las personas para que puedan acercarse más al conocimiento de ti, amado Jesucristo. Todo esto lo he orado en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Bien, buenas noches con todos. Me da mucha alegría estar aquí con ustedes. Esta clase se está grabando, pero yo sí he querido empezar un poco puntual. Yo sé que se van a seguir uniendo las demás personas, pero es importante iniciar porque tenemos información muy importante para todos ustedes. Bien, esta serie se llama El diseño original y la promesa de la venida de Manuel. Como todos nosotros sabemos, Emmanuel significa Dios con nosotros. Y esta es una de las etapas más hermosas de toda la historia que nos ha permitido acercarnos a Dios por gracia, porque realmente toda la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo ha sido por gracia y eso permite que nosotros nos acerquemos al Padre. Entonces, hoy iniciamos esta serie que se conoce como el diseño original y la promesa de la venida de Manuel. Y estamos muy felices de empezar esta serie. Esta serie va a tener 5 capítulos. Empezamos hoy con mi amada pastora, empezamos entre los dos. Ella va a hacer una interacción al final de mi participación para que todos los que estamos aquí conectados podamos tener una reflexión de lo que vamos a tratar. Pero antes de empezar, quería comentarles que en las 4 próximas semanas vamos a tener otros temas que están relacionados a nuestro Señor Jesucristo. La próxima semana, el jueves 20 de noviembre, tenemos la participación de Andrés y Valeria Rivadeneira con el tema La visita del ángel y María visita a su prima Isabel. Luego, el 27 de noviembre, tenemos la presencia de Winter y Alexandra Delgado, que nos van a comentar sobre el viaje de José y María a Belén y el nacimiento de Jesús. Luego, el 4 de diciembre, Steven y Lisette Pratt nos van a hablar de la visita de los sabios de Oriente y la estrella de Belén. Y finalmente, el 11 de diciembre, Dalis y todos las personas que están en la casa de oración de Santa Rosa nos van a preparar la fiesta de Navidad. Entonces vamos a tener un tiempo para alabar y adorar a nuestro Señor Jesucristo, porque todos estamos felices, porque se acerca la Navidad y este tiempo es hermoso porque recordamos un cumpleaños más de nuestro Señor Jesucristo, que es el centro de nuestro ministerio y es la figura más importante que nosotros tenemos en Even More. Entonces, en estas 5 semanas es algo espectacular y tenemos que nosotros aprender a gozarnos con toda esta información que vamos a recibir, porque va a ser para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Como siempre lo he repetido, para nosotros lo más importante de todo siempre es nuestro Señor Jesús. Si alguien quiere preguntar, por favor, lo puede hacer, nos alza la mano y enseguida paramos. Cualquier situación, cualquier pregunta que tengan, pues nos vamos a detener, porque lo importante es que disfrutemos de esta primera charla, de esta primera sesión en la cual nosotros vamos a aprender respecto a lo que pasaba en el Antiguo Testamento, porque ya había una promesa de Manuel, de Dios con nosotros, y queremos un poquito entender lo que sucedía en el Antiguo Testamento antes que venga nuestro Señor Jesús, qué es lo que pasaba en ese entonces. Entonces,
Por eso es importante este conocimiento que nos va a ayudar a ver desde otra perspectiva la venida de nuestro Señor Jesús. Entonces, bien, empezamos. Esta primera sesión va a ser respecto al diseño original y la promesa de la venida de Dios con nosotros como tal. Bien, y empezamos. A mí siempre me gusta recalcar y yo creo que me gusta porque siempre pienso en el diseño original. El diseño original que tuvo Dios cuando creó, cuando hubo la creación, era la relación entre el hombre y Dios. Entonces nosotros al principio podíamos caminar en el paraíso y podíamos hablar directamente con Dios. La presencia de Dios era constante y nosotros andábamos por el mundo y no nos preocupaba nada porque estábamos con Dios. Ese es el diseño original. Yo siempre he tratado de un poquito cambiar el tema porque nosotros estamos siempre metidos en el chip que hay un pecado original. Y realmente el pecado no es original. Lo que es original es el diseño de Dios, una relación perfecta entre el hombre y Dios. Entonces, ese es el diseño original. ¿Qué es lo que sucedió? El problema es que en la relación que había entre el hombre y la mujer y Dios, apareció el pecado. El hombre trajo el pecado. Y cuando hubo el pecado, se engendró la muerte. Y la muerte creó una distancia entre el hombre y Dios. Entonces, esa separación del hombre y Dios la generamos nosotros cuando admitimos el pecado. Entonces, ahí hubo una ruptura, pero hubo una ruptura por causa del pecado. Entonces, durante la primera parte de lo que nuestra Biblia habla respecto a la ley, porque Dios dio una primera solución para que el hombre pudiera tener una relación, para que Dios dio la solución para que el hombre tuviera una relación con él. Entonces la ley nos permitía a nosotros acercarnos a Dios a través de los sacerdotes. Los sacerdotes, los levitas, eran los únicos que se acercaban a Dios y ofrecían el sacrificio que permitía la cercanía entre Dios y nosotros. Entonces, eso era importante. La relación con nosotros y Dios era a través de un proceso que estaba establecido en la ley, en los mandamientos como tal. Pero bueno, en todo caso, hoy estamos hablando específicamente de un versículo que se conoce como el protoevangelio. Si nosotros vamos a Génesis, y por favor les ruego que todos vayan a Génesis, que utilicen sus Biblias y vayamos a Génesis y marquemos ese versículo que es el capítulo 3 del versículo 15 de Génesis. En ese versículo se encuentran ciertas verdades que vamos a estudiar hoy, porque ese es el primer evangelio. Se conoce como el primer evangelio porque es la primera vez que aparece Jesucristo en ese texto como tal. Entonces, recordemos rápidamente, el diseño original era una relación directa entre el hombre y Dios. Apareció el pecado, engendró la muerte, generó esa separación. La ley permitía acercarnos a través de ciertos procedimientos. Y si nosotros leemos Génesis 3.15, en Génesis 3.15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Cuando nuestro Dios estaba hablando, estaba hablando a Satanás como tal, y dice, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar o en el pie. ¿Alguien tiene alguna otra versión que pueda, por favor, comentarnos? De pronto alguien tiene otra versión de Génesis 3.15, por favor, si puede leer alguien. ¿Alguien que me pueda ayudar leyendo en otra versión de 3.15, Liz, por favor? Por favor, Liz. Un minuto, pastor. Buenas noches con todos. Dame un Hola, segundito. Liz. No hay Gracias. problema. Pastor, buenas noches. Yo le leo. Hola, Steven, por favor. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer,
y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Esta es la Amén. versión nueva traducción viviente. Amén. Bien, entonces aquí hay dos partes que yo quiero hablar un poquito de esto. Cuando nosotros hablamos de la simiente de la mujer, en ese entonces Dios Padre significaba a toda la humanidad. La simiente de la mujer es la humanidad. Y dice, alguien de esa simiente como tal va a aplastar la cabeza de la serpiente. Y la serpiente se estaba refiriendo a Satanás. Entonces, ¿quién era el que iba a descender a salir de la mujer para que aplaste la cabeza de la serpiente? En ese entonces era una promesa, y la promesa era que de la humanidad, de la descendencia de la mujer, iba en algún momento a salir una persona que sea capaz de aplastar la cabeza de la serpiente o de Satanás como tal. Entonces, en esa interpretación nosotros ya vemos a Jesucristo como tal, porque el hijo de la mujer, el hijo de la humanidad, iba a ser capaz de aplastar la cabeza de la serpiente como tal. ¿Y esto qué significa? Nosotros con el pecado insertamos la muerte. La muerte nos distanció de Dios. Cuando el hijo de la humanidad, de la mujer, perdón, cuando el hijo de la mujer aplaste la cabeza de la serpiente, inmediatamente la muerte se elimina, y obviamente ese elemento que ganó Satanás gracias a que nosotros entregamos a través del pecado es retirado. Pero a su vez, ahí mismo habla que Satanás herirá en el calcañar a la simiente de la mujer. Entonces, aquí se interpreta lo que sucedió después. Satanás logró que Jesucristo sea crucificado. Entonces, por eso cuando yo hago la reflexión de lo que estaba sucediendo en el momento que Jesús era crucificado, Satanás, él se sentía victorioso porque iba a matar al Hijo del Hombre que estaba ofrecido, y él pensaba que iba a destruir a Jesucristo. Y lo que no se daba cuenta Satanás en ese entonces era que él estaba siendo condenado, porque el que iba a ser sacrificado en el segundo pacto nos permitiría de nuevamente regresar al diseño original. Y el diseño original es la relación directa con Dios. Entonces, el momento que se ejecuta la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, Él muere y vence a la muerte como tal. Él permite que haya el segundo pacto, que ya no es por ley, sino por gracia, y nos permite acceder al Padre. Hoy, cuando nosotros oramos, la única forma de llegar al Padre cuando clamamos es a través de Jesucristo, que Él abrió ese canal porque Él venció la muerte y venció al pecado. Entonces, este primer evangelio que está en Génesis 3:15 nos muestra esa promesa que Dios da desde el inicio. A pesar de que nosotros generamos la distancia con Dios, Él en el Génesis mismo establece la venida de Jesucristo para que sea el que venza a Satanás, que pise la cabeza de Satanás, y Satanás que pueda llevar a Jesucristo a ser crucificado. Pero ese sacrificio único permite al hombre regresar a la presencia de Dios, porque nosotros somos pecadores, y por el pecado que nosotros tenemos no podemos acercarnos a Dios. Más con Jesucristo, que sumó todos nuestros pecados, hace que nosotros podamos ser dignos para llegar a la presencia de Dios. Entonces, el primer versículo en la Biblia que habla de Jesucristo y de esa obra redentora que Él hizo en la cruz es Génesis 3:15, y es el primer evangelio, el protoevangelio, como se lo conoce, que es donde se habla en la primera línea de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es hermoso descubrir esto en la palabra, porque estamos viendo cómo, a pesar de que nosotros nos distanciamos de nuestro Dios a través del pecado, Él generó un procedimiento para poder llegar nosotros hacia Él. Y eso es lo hermoso de Jesucristo. Desde el Génesis estaba anunciado la presencia de Jesucristo, y con la presencia de Él, la posibilidad de que nosotros nos acerquemos a Él.
Entonces, ahí viene Isaías. Cuando nosotros leemos en nuestra Biblia el profeta Isaías, sabemos que estamos hablando de aproximadamente 700 años antes del nacimiento de Jesucristo. Entonces, 700 años antes, y ya voy a explicar un poquito más del contexto del profeta Isaías. Cuando nosotros vamos a Isaías en el capítulo 7, específicamente en el versículo 14, nosotros leemos, y me gustaría que alguien más revise Isaías 7:14 de pronto en otra versión. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel. Y aquí hay una promesa hermosa que estaba referida al mismo Génesis, pero ya en el tiempo de Isaías, ya el profeta Isaías visualizó que venía Emmanuel o Dios con nosotros. Estaba refiriendo a Jesucristo, que era el Hijo de la humanidad que estaba escrito en el mismo Génesis. No sé si alguien ya tiene, por favor, el versículo de Isaías 7:14. Pastor, en la traducción lenguaje actual dice, buenas noches con todos. Hola, Winter. 14, Sí, ¿no? ajá, sí, señor. El capítulo 7, versículo 14. Dice, Dios mismo les va a dar una señal. La joven está embarazada y pronto tendrá un hijo al que pondrá por nombre Emmanuel, es decir, Amén. Dios con nosotros. Amén, Winter, gracias. Entonces, aquí Dios mismo nos entrega la señal. Entonces, la Virgen estará embarazada y le pondrá como nombre Emmanuel. Se refiere a Dios con nosotros, Dios hecho hombre, Dios aquí en la tierra, Dios cumpliendo un propósito que nos permite hacer un nuevo pacto y llegar hacia Dios Padre. Es la única forma que nosotros podemos llegar a Dios Padre, por gracia. Y la gracia se da a través de Jesucristo. Este es el mejor tiempo. ¿Por qué? Porque en la ley se debía cumplir la ley de Moisés y se tenía que llevar los sacrificios año a año para que los levitas, los sacerdotes, entreguen ese sacrificio, y Dios nos hablaba a través de los profetas. Hoy, por gracia, a pesar de que también hay profetas, nosotros, todos los que hemos conocido a Jesucristo, tenemos una identidad de hijos de Dios y podemos en nuestra oración, cuando estamos preparándonos para orar, tener acceso directamente al Padre a través de Jesucristo. Entonces, 700 años antes del nacimiento de Jesucristo, el profeta Isaías ya dijo, ya mencionó que venía a través de la Virgen el Hijo que sería llamado Emmanuel o Dios con nosotros. Entonces, continuamos a la siguiente lámina, y la siguiente lámina nos habla rápidamente de la historia. Es importante tener un contexto histórico breve, y por eso he traído esta lámina que tiene muchísima información. No me voy a detener en todos los hechos, pero sí quiero hacer un recorrido rápido. Y solo voy a empezar desde Moisés. Ustedes recuerdan que Moisés permitió que el pueblo de Israel, que estaba con esclavo en Egipto, recuerden ustedes que años antes, unos cuantos siglos atrás, José había llegado, y José fue el segundo dentro de los egipcios, y trajo a toda su familia, a todos sus hermanos, que eran los patriarcas de las 12 tribus de Israel, a que vivan en Egipto. Pero ese pueblo se quedó en Egipto, y años después fueron ellos esclavizados por los egipcios. Entonces llega Moisés y libera al pueblo. Entonces, con toda la historia de Moisés, él se sube al monte, recibe la ley, y a través de la ley nosotros teníamos acceso a Dios, y nosotros teníamos una tierra prometida. Y entonces Moisés empezó a caminar con el pueblo de Israel. Estuvo 40 años en el desierto. Los entendidos dicen que desde la posición que estuvo Moisés y el pueblo de Israel hacia la tierra prometida, hacia Canaán, se hubieran demorado poco tiempo, más sin embargo, estuvieron dando vueltas por 40 años en el desierto como tal, por otras situaciones que no voy a hablar ahora. Luego de Moisés, Josué permitió llegar hacia Canaán. Moisés abrió el mar, Josué abrió el río Jordán,
y dio las 7 vueltas en las murallas de Jericó y fue el primer acceso que Israel tuvo hacia la tierra prometida. Después de Josué vienen todos los jueces, y después de los jueces, Israel demandó un rey. En esa área de la tierra prometida, en los entornos, en los vecinos, todos estaban manejados por reyes. Entonces a Israel se le ocurrió que ellos querían un rey. Entonces Dios obviamente escuchó el clamor del pueblo de Israel y permitió que uno de sus profetas unja a una persona como primer rey de Israel. Y nosotros tenemos que el profeta fue y ungió a Saúl. Y Saúl fue el primer rey de Israel. Como ustedes saben, Saúl fue el ungido, pero enseguida tuvo problemas con no saber seguir la voluntad de Dios, sino ya con ese poder que tenía al ser rey, quiso ser autosuficiente y hizo lo contrario a los ojos de Dios. Y ustedes saben la historia de David. David fue una persona que Dios amaba por el corazón que tenía él, y él reinó, los dos reinaron por 40 años. Luego de David viene la historia de su hijo Salomón, y hasta ahí, hasta Salomón, vemos un Israel unido, con las 12 tribus, estaban unidos ellos. Pero luego de la salida de Salomón, vienen los hijos de Salomón, y aquí hubo una división del reino. Entonces, por un lado estaba Jeroboam, que estaba hacia el reino del norte, Israel, y tenía ahí 10 tribus. Y al sur estaba el reino de Judá, y estaba 2 tribus. Entonces, al sur estaba Judá, y Judá era de la descendencia de David. Y esto es importante porque todo caía hacia la descendencia de David, que estaba en la tribu de Judá. Judá y Benjamín, que estaban ubicados al sur. Su capital del reino del sur era Jerusalén, y en el reino del norte o de Israel era Samaria. Esa era la capital de ahí. Entonces, ahí hubieron aproximadamente en este reino dividido hasta 20 reyes. Pero en el tiempo de el profeta Isaías, estamos hablando específicamente de lo que pasaba en el reino del sur. Entonces, si nosotros vemos aquí, está marcado el reino Acaz. Justo cuando rey de Judá era Acaz, en ese mismo instante estaba Isaías en ese entonces hablando sobre su profecía, y eso voy a aclarar un poquito más después. Y en el norte al mismo tiempo estaba el rey Peca, así se llamaba, el rey Peca. Entonces aquí al final ellos terminaron en cautiverio en Asiria y el sur en Babilonia. Entonces esto es más o menos para tener un contexto histórico de cómo estaba relacionado el reino del norte, Israel, con las 10 tribus, y el reino del sur, Judá, con las 2 tribus, la del sur con la capital Jerusalén, el norte con Samaria, y todo se desenvolvió en el momento histórico, en el momento de Acaz. ¿Y por qué es importante? Porque queremos explicar lo que significa Isaías 7:14. Cuando Isaías 7:14 fue pronunciado por el profeta Isaías, estaba en un contexto histórico especial, que es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Cuando nosotros hablamos del profeta Isaías, cuando él hizo esa profecía, estaba reinando Acaz, y Acaz era hijo de Jotán, y padre de Ezequías. Como vieron en la lámina anterior, era el rey número 12 del reino de Judá. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este reinado? ¿Qué caracteriza este reinado? En este reinado caracterizaba la idolatría, la perversión, la impiedad y la desobediencia a Dios. Aquí Acaz hizo todo lo malo frente a Dios, y él tenía una amenaza, y la amenaza de él era directamente Samaria, el rey del norte, que se había unido por los sirios. Entonces los sirios y los israelitas querían atacar a Acaz. Entonces Acaz estaba perdido porque él no quería dejar que el rey del reino de Israel, que estaba al norte, les ataquen, que se había unido contra los sirios. Entonces lo que hizo Acaz del reino de Judá
es buscar la alternativa de aliarse con los asirios. Entonces, una de las cosas terribles que hizo Acaz es que él se subordinó al rey de Asiria. Y en ese momento, porque él lo que quería es que le protejan de los sirios y de los israelitas que podían atacarles. Entonces, él se subordinó y reconoció el señorío de los asirios. Entonces, empezó a llevar al templo de Dios que estaba en Jerusalén, empezó a llevar altares al dios Moloch. Entonces, él en el templo de Jerusalén, donde estaba destinado por el mismo Salomón que construyó el templo, el espacio para que sea venerado nuestro Dios, él empezó a hacer sacrificios humanos para ese demonio Moloch. Entonces, él empezó a hacer lo que no gusta a Dios, empezó a ser idólatra y empezó en el propio templo de Dios a profanarlo y a hacer sacrificios humanos para este demonio. Entonces, ¿eso dónde está? Ustedes pueden irlo a ver en Jeremías 32, 35. No sé si alguien puede leer. Sería importante para que nosotros podamos tener conocimiento. Si alguien busca, por favor, Jeremías 32, 35. Entonces, esas situaciones permitió que Acaz definitivamente se salga de todo juicio. Entonces, ¿alguien tiene, por favor, Jeremías 32, 35? ¿Alguien? Alguien, cuando ya lo tenga, me interrumpe para no parar este contexto histórico como tal. Entonces, acá realmente lo que estaba buscando es escudarse a través de este rey de Asiria. Pastora, por favor. Amén. Dice la palabra del Señor en Jeremías 32, 35, en versión Reina Valera, 1960. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinón, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Amén. Gracias, pastora. Como ustedes ven, entonces ahí Dios en ese versículo, en la declaración del profeta Jeremías, habla y dice, ellos llegaron a poner en sacrificio, en fuego a sus hijos para Balá en el mismo templo y ofreciéndole a Moloch, que era otro demonio como tal. Entonces ellos llegaron a hacer eso. Entonces, para tener otro contexto, Emanuel proviene del hebreo Immanú, que significa literalmente Dios con nosotros. Recuerden ustedes que estamos entendiendo el versículo específico de Isaías capítulo 7 y 14. El rey Acaz reinó por 20 años. Él empezó a reinar de los 16 años, perdón, al revés. El rey Acaz de 20 años reinó por 16 años en Jerusalén, en el reino de Judá. Los sirios israelitas se unieron, lo que mencioné, y esta guerra se conoce como la guerra de Ciro Efraimita y se encuentra para que ustedes puedan revisar en Segunda de Reyes 16:5. Y lo que querían esta unión de los israelitas, o sea, del reino del norte con los sirios, era destronar a Acaz y poner un rey que sea sirio. Entonces, ese es el objetivo que tenía el reino del norte y los sirios. Entonces, Acaz estaba preocupado por eso y empezó a hacer la guerra y Judá perdió hasta 120,000 soldados. Imagínense lo que es eso, 120,000 soldados que tenían en ese entonces, los perdió en esta guerra y llegó a tener 200,000 rehenes que fueron llevados a Samaria, a la capital del reino del norte. Entonces prácticamente el reino del rey Acaz estaba casi desapareciendo. Entonces Acaz tenía miedo y lo quiso subordinarse al rey asirio. Pero viene Isaías y le dice, hey, rey Acaz, no hagas eso. ¿Por qué? Porque hay una promesa de Dios que él va a mandar a Emanuel.
Él va a mandar a un Mesías y este es del linaje de David. Entonces tú no tienes que hacer pacto con ningún rey porque Dios te va a ayudar y nunca va a desaparecer el reino de Judá porque hay una promesa en la palabra de Dios. Pero Acaz no confiaba en Dios. Entonces, él no confió en que la dinastía de David debía salir de él o podría ser destruida. Y ese es el principal pecado de Acaz, después de todo lo que ya les comenté, porque él no creyó en la palabra del profeta que le decía, va a venir del linaje de David que está en Judá, un rey, un Dios con nosotros llamado Emanuel. Y eso le decía el profeta Isaías en ese contexto histórico de la pelea entre Judá, Israel y Siria, y Judá se subordinó, como les mencionado, a Siria. Entonces, aquí nosotros tenemos que el Dios con nosotros, el rey Acaz, no confiaba en esa profecía y lo que dijo, no, aquí voy a perder territorio, y de hecho perdió territorio en Elat, y ahí buscó ayuda al rey de Asiria, y eso fue el problema, y desde ese momento realmente se destruyó todo. Desde ese momento vino maldición tras maldición al pueblo de Dios y pasó todo lo que ustedes conocen. Fueron tomados por los asirios y fueron, el templo se destruyó y todo lo demás que sucede luego. Entonces, ahí vemos que Acaz construyó dentro del altar de Dios un altar pagano y realmente eso fue terrible. Ahora, lo interesante, yo he traído un tema histórico porque esto es lo que está en la Biblia. Sin embargo, en la década de los 90 se encontró en una excavación un sello, el sello que está ahí, y en ese sello que data de estos años, imagínense, estamos hablando 700 años antes de Cristo, estamos hablando que estamos en el año 2000, entonces esa moneda tenía 2700 años de antigüedad, y en esa moneda decía perteneciente a Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Entonces, este hallazgo arqueológico, científico, estaba documentando lo que la Biblia ya decía respecto a lo que sucedió en esta guerra entre los judíos y contra el reino de Israel en ese entonces y los sirios, y la subordinación que tuvo Acaz respecto al rey asirio y todo el problema que hubo. Entonces, ese es el contexto en el cual el profeta Isaías declaró de parte de Dios que iba a venir un Emanuel, o sea, iba a venir Dios con nosotros. Entonces, lo que los israelitas después, con el tiempo, estaban esperando era el Mesías. ¿Y qué significa el Mesías? Pues ahí tenemos la definición de lo que es el Mesías. En Isaías 9:6 dice, porque no, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y estos son los 5 nombres que el profeta Isaías, 7 siglos antes, había dado de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso en ese entonces, 7 siglos antes de que naciera Jesús, ya se le decía como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, el Mesías era la persona que estaban esperando los judíos, y ahora, por ejemplo, los judíos siguen esperando al Mesías porque no creyeron en Jesucristo. Entonces, la palabra Mesías se deriva del latín Mesías y del hebreo Mesáis, y significa ungido con aceite. Entonces, esa es la figura que se esperaba de Dios para que redimiera al pueblo. Después del pecado de todos estos reyes que hicieron lo malo ante los ojos de Dios, y especialmente de Acaz, que definitivamente entregó todo el templo y la adoración de Dios a demonios, lo que se estaba esperando era al Mesías. Y si nosotros vemos Deuteronomio 18:15, dice, Moisés anuncia que Dios levantará un profeta como él, al cual el pueblo deberá escuchar. Otra referencia bíblica que habla del Mesías dice en Miqueas 5:2, profecía del nacimiento del Mesías en Belén.
Otro texto bíblico que debemos nosotros leer y estudiarlo, Jeremías 23, 5, 6. Se promete un renuevo justo del linaje de David que reinará con justicia. Entonces ya los profetas anunciaban en ese contexto histórico que iba a venir el Mesías y que era del linaje de David. Y por eso Isaías le decía, ojo Acaz, no puedes aliarte con los asirios, no puedes traer abominaciones al templo de Dios ni profanarlo, porque ahí está el linaje de David. Entonces hay otra palabra maravillosa que es Osana, y Osana proviene de Osai, que se traduce como sálvanos, te rogamos. Y esa era la oración, el clamor y súplica durante las festividades que se conoce como el Sukkot. Esa festividad o la fiesta de los tabernáculos se hacía y hacen los judíos para celebrar la salida de Dios del desierto como tal. Entonces, el clamor de Osana se clamaba ahí porque estaban pendientes de la llegada del Mesías. Llegada del Mesías que cuando ellos recordaban a Moisés saliendo del desierto, entonces clamaban Osana, Osana, porque están pidiendo que sea Dios acordándose de que necesitan el Mesías. Perdón. Entonces, este clamor se convirtió en un símbolo de esperanza, Osana como tal. Y es maravilloso cuando nosotros vamos a Mateo 21:9, donde se habla cuando Jesucristo entró a Jerusalén y todo el mundo decía, Osana, el hijo de David, y todo el mundo ponía los ramos y entraba Jesucristo en una burrita, porque esa era la promesa que había, y decía, Osana, el hijo de David. Y aquí nosotros vemos cómo el pueblo reconocía que Jesucristo, Jesús era el Cristo, Jesús era el que iba a redimir al pueblo. Entonces todos estaban esperando obviamente un rey que llegue y que quite el yugo de los romanos. Eso es lo que estaban esperando. No se daban cuenta que la redención iba más allá de la opresión de un reino natural del hombre, en este caso los romanos. Lo que él venía a liberar era de la muerte. Y como todos estaban en lo natural, ellos estaban esperando que llegue un rey, que les arme un ejército, y que como fue tantas historias en la Biblia de guerra, este rey sea proclamado rey de Israel y retome ese poder que tenían. Pero lo que hizo Jesucristo fue más allá. Él rompió ese esquema que había, permitió al morir en la cruz alcanzar al Padre y hizo algo maravilloso. Entonces, en ese motivo nosotros nos damos cuenta que Jesucristo es el centro de todo. Jesucristo nos conduce a Dios Padre. Jesucristo nos envía el Espíritu Santo de Dios cuando nosotros lo reconocemos como Hijo de Dios, y Él vive en nosotros, porque era Dios con nosotros, pero ahora el Espíritu Santo es Dios en nosotros. Entonces teníamos a Dios Padre, Adonai, Dios Padre, con Emmanuel, Dios con nosotros, y ahora tenemos al hermoso Espíritu Santo que es Dios en nosotros. Pero todo sucedió con Jesucristo, que era el plan de Dios para retornar al diseño original, en el cual nosotros, sus hijos, tenemos una relación directa con el Padre y clamamos al Padre a través de Jesucristo. Y ese es el modelo hermoso que nosotros tenemos y que está redactado en cada uno de estos versículos que yo he establecido y que les vamos a pasar para que ustedes lo estudien con mayor calma. Entonces, en Jeremías 23, 5, 6, decía, he aquí, se vienen días, dice Jehová, que levantaré a David de nuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Entonces el pueblo de Israel estaba tomado de esta profecía y después decía, y en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamará Jehová, justicia nuestra. Entonces Jesús representaba el Mesías y todo el pueblo reconoció como Osana, Osana el hijo de David, el que viene a
restaurar, a redimir nuestro pueblo. Y realmente lo hizo, pero lo hizo de una forma mayor a la que nosotros pensábamos. Porque lastimosamente los judíos que no vieron en Jesucristo su Salvador, siguen esperando la llegada del Mesías. Para ellos no ha llegado el Mesías. Para nosotros está clarísimo que Jesucristo cumplió con todas estas profecías que estaban establecidas y nosotros ahora celebramos la llegada de Jesús, Hosana, el hijo de David, y celebramos porque Él está reinando ahora y nosotros somos hijos de Dios gracias a la obra redentora de Él y estamos ahora viviendo por gracia. Entonces, esto es lo que el Antiguo Testamento, muy resumido, dice respecto a la llegada de Jesucristo. Y luego en las siguientes secciones vamos a seguir hablando de lo que nosotros hemos comentado hoy en este momento. Amén. Pastora, no sé si me puedas ayudar de pronto para que podamos hacer una reflexión con todos los que estamos presentes de lo que se ha hablado aquí. Bueno, muchas gracias. La verdad es que hemos tenido la oportunidad de hacer un recorrido histórico desde el Antiguo Testamento, desde la promesa de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ustedes se van a dar cuenta que hay una conexión permanente con el Señor Jesús y desde siempre estuvo en el plan divino establecer una vinculación con el pueblo de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y es así como que el nacimiento del Señor Jesucristo ya venía siendo profetizado por varios hombres de Dios durante la historia de Israel. En el momento mismo en que se generó la entrada del pecado a la humanidad, el plan de salvación de Dios Padre fue que pudiese nacer el Señor Jesucristo y establecer esa nueva condición de hijos para su pueblo. Entonces, es muy importante que, bueno, vamos a celebrar ahora en diciembre el nacimiento del Señor Jesús, el niño Dios, como dicen en muchas partes. Pero lo más importante de nosotros como hijos de Dios es poder entender la verdadera relevancia del acontecimiento, más allá de la fiesta, más allá de las luces, más allá de todo lo bonito que celebramos en diciembre, porque realmente es el mes más lindo del año. Pero se tiene que convertir el mes más lindo del año, no solamente por todas las condiciones que se dan en diciembre, las cenas, las reuniones familiares, que el arbolito, los regalos. Se vuelve el mes más importante del año porque se hace vivo el recuerdo de una promesa que se cumplió ya hace más de 2000 años y que estamos esperando nosotros, su pueblo, la segunda venida del Señor Jesús. Entonces, nosotros como hijos de Dios ya vamos a trascender de la celebración. Hermosísimo todo lo que hacemos, me encanta. A mí particularmente me fascina la Navidad. Pero tú tienes que entender en este punto esta serie es muy intencional de que realmente la celebración de la Navidad es conmemorar el evento que partió en dos la historia de la humanidad. Nosotros como discípulos del Señor Jesucristo tenemos que saber que ninguna otra religión puede tener a, a su líder máximo haciendo la división de la humanidad. Fíjate que hasta los ateos tienen que coincidir históricamente. Hay un AC y un DC. Estamos viviendo la era después de Cristo y ya hubo hace 2025 años un rompimiento de antes de Cristo. Entonces, el ateo más ateo tiene que someterse a un evento histórico que dividió la historia de la humanidad en dos. Y ese es el Dios al cual tú y yo le servimos. Es nuestro Dios, nuestro amado Señor Jesús. Entonces, aquí y ahora tenemos que empezar a dimensionar la relevancia de esta celebración, cómo ya la participación del Señor Jesucristo y su nacimiento en la humanidad ya venía siendo marcado históricamente. Es decir, no hay forma de negar que Él es hijo de Dios porque
todo proféticamente se cumplió en el nacimiento del Señor Jesús. Y y estuvo escrito de que su primera venida iba a venir humilde, iba a venir sencillo, iba a ser quizás menospreciado, y iban a ser en un pesebre, pero eran por condiciones de humildad por lo cual nosotros hemos sido redimidos. Pero la segunda venida del Señor Jesús no va a ser así. El Señor Jesús vino la primera vez como cordero para poder ser inmolado y presentarse como sacrificio santo. Pero ahora, esta siguiente vez que Él venga, va a venir como rey y va a venir mostrando toda su majestad y va a venir a gobernar por 1000 años, dice esta palabra. Entonces, esa imagen que tenemos de un Dios humilde, sencillo, sí es cierto, sí pasó, pero nuestro Dios es majestuoso. Es Rey de Reyes, Señor de Señores. Y viene con poderío, viene con autoridad y viene con la capacidad de gobernar. Y dice la palabra que nosotros, su iglesia, gobernaremos con Él. Amén. Entonces, ese era mi aporte. Si tienes algo que comentar, bienvenido. Por favor, ¿alguien tiene alguna pregunta o alguna reflexión? Por favor. Hola, pastor. Bueno, en realidad yo quería nuevamente agradecer porque, bueno, hoy en nuestro caminar es importante darle otro sentido a lo que, bueno, normalmente llamamos Navidad, ¿no? Que va más allá de reuniones, va más allá de regalos, cosas así, que lo que realmente importa es el nacimiento de Jesús. Y en lo personal, para mí esta serie me gusta mucho porque creo que voy a aprender y a tomar algo, algo para mi vida y para la vida de mis hijos, que crezcan sabiendo esa fecha lo que realmente importa, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Amén, Liz. Muchas gracias por tus palabras. Sí, realmente nosotros debemos entender lo que celebramos, y lo que celebramos es un acontecimiento espectacular porque nos permite vivir en el tiempo de gracia sobre gracia, porque no solamente que tenemos la gracia de la redención y la salvación, sino que tenemos la gracia del Espíritu Santo de Dios para llevar el evangelio del reino a toda la tierra. Entonces, entender que gracia sobre gracia es la acción de Jesucristo, dándonos la salvación y permitiendo que el Espíritu Santo de Dios venga y nos ayuden para llevar ese evangelio de reino a las naciones. Entonces, por eso decimos que es la doble unción, gracia de rey, porque Jesucristo es rey, pero también es sacerdote, porque Él fue entregado, se entregó Él mismo, y esa doble unción de rey y sacerdote está con nosotros. Entonces, entender esos principios básicos es enamorarnos de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, de su obra, y saber que nosotros aquí solo somos embajadores de su reino, y nosotros hacemos lo que Él nos dice porque Él nos enseñó en su oración. Jesucristo mismo nos dijo y nos enseñó a orar: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que el reino ya está aquí y nosotros somos embajadores de Él aquí en la tierra, y tenemos que actuar desde esa autoridad y la identidad de hijos. Por eso nosotros tenemos que caminar siempre con esa identidad. No podemos hacer lo que el demonio quiere hacernos ver, de darnos una posición inferior, o hacernos creer que nosotros no tenemos una posición. Si somos hijos del Dios Altísimo, del que creó todo el universo, entonces nosotros debemos tener esa identidad y andar por la vida de esa forma. No solamente predicamos con la boca lo que Jesús hizo, sino que somos personas que manifiestan a Jesucristo. Entonces, entender esos principios es importantísimo,
porque nos hacen que la celebración de la Navidad sea mucho más especial, porque entender que Jesucristo tiene esa dimensión es llegar a visualizar lo hermoso de la celebración. Entonces, tus palabras, hija, tus palabras, Liz, me llenan de alegría, porque es entender esos principios hermosos y saber que cuando nosotros estamos prendiendo un árbol de Navidad, estamos viendo una luz, estamos siendo generosos, estamos regalando nuestro corazón, es porque estamos celebrando a Jesucristo. Y cuando nosotros celebramos a Jesucristo, Jesús, te celebramos tu cumpleaños. Algunos dicen, es que no fue el 24 de diciembre o el 25 de diciembre, la fecha no importa. Yo no sé si históricamente es ese día específicamente, pero ese día lo dedicamos para alabarlo y decirle, este es tu cumpleaños, amado Jesucristo, y estamos felices. Y este mes de diciembre es hermoso porque es tu cumpleaños, pero queremos celebrarte a ti, amado Rey. Entonces, para eso es hecho esta serie y para que cada uno de ustedes disfrute de lo hermoso. Yo me estoy disfrutando de todo lo que he estado hablando esta noche, porque es hablar de nuestro Rey de Reyes, es ver la hermosura de Jesucristo. Cuando prendan ustedes ese arbolito, dicen, no, pero es que el arbolito es algo comercial y no están de acuerdo con el arbolito. Realmente cuando vean el arbolito, pues ustedes piensen en nuestro Señor Jesucristo y estamos recordando eso. Esa es la fiesta de todos, es la fiesta de Jesucristo con nosotros. Y algo más especial, no solamente nos quedamos en esa gracia, sino sobre gracia. Reconocemos a Jesucristo como Hijo de Dios y Dios viene y vive en nosotros, del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Es gracia sobre gracia y eso nos hace doblemente felices. Estamos muy felices porque este año 2025 es gracia sobre gracia, es unción de reyes y sacerdotes. Y nosotros estamos felices porque celebramos al más grande de todos, a Jesucristo, nuestro Rey, Rey de Reyes, Señor de Señores, como dice la palabra. ¿Alguna otra reflexión? Por favor, no se me queden callados porque me da la impresión de que de pronto no recibieron toda esta palabra. Y yo quisiera con tanto cariño que todos hayan recibido algo de esta hermosa palabra que es para ustedes. Por favor, alguien que quiera hablar, abra su micrófono y coméntenos o preguntar. Pastor, buenas noches. También para agradecerle porque realmente había escuchado hablar de que Génesis se tiene como el inicio del Evangelio, ¿verdad? Y ver, y al haberlo usted explicado detalladamente con los versículos y todo, pues como que nos amplía la visión, ¿no? Nos amplía el conocimiento. Entonces, gracias por eso, pastor. Amén. Gracias, Winter. Gracias por tu palabra y qué bueno que estemos recordando que Génesis 3:15 es el primer evangelio, protoevangelio, donde ya se hablaba de nuestro Señor Jesucristo y de la victoria que tuvo sobre Satanás, sobre la serpiente. Por favor, ¿alguien más? No sé qué piensan, por favor, Valeria, no sé si ya llegaron aquí. Ah, no, Valeria, estás aquí, no sé si tienes algo, Dalis, Sebastián, Patricia, Steven. Están muy serios hoy todos. Pastor, buenas noches. Hola, Alex. ¿Cómo está? Dios le bendiga, pastores. Bueno, mi acotación es que justamente para estas fechas, ¿verdad? La mayoría de las personas se ponen muy sensibles al querer conocer más de Jesús. Entonces, en lo personal, yo trato de aprovechar estas fiestas para poder presentar a Jesucristo como el principal protagonista de este tiempo, de este mes, ¿verdad? Porque si bien es cierto, como mencionaba la pastora,
A todos nos gusta la Navidad, a todos nos gusta la celebración, estar en familia, estar con los amigos, reunirnos, contar anécdotas y todo, pero mucho más allá de todo eso está reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador y que Él sea el protagonista principal. Entonces, para mí en lo personal, diciembre hay que aprovecharlo a lo máximo y que en muchos hogares y en muchas personas puedan tener ese anhelo, ese deseo de abrirle las puertas de su corazón a Jesucristo. Entonces, esa era mi acotación, pastor. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias. Y es valioso eso porque nos preparamos para una fiesta que se ha vuelto muy comercial y nosotros debemos tener clarísimo de lo que estamos celebrando. Vale, por favor. Buenas noches, pastor. Bueno, también comentar un poco que yo creo que en estas épocas es como que la gente se pone muy sentimental o muy sensible, ¿no? Y de hecho también pues creo que es una época de mucha depresión porque mucha gente recién ahorita quisiera estar bien en familia o no quiere pasar solo, ¿no? Pero cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón, pues no necesitamos de la fiesta, no necesitamos de regalos, sino que tenemos esa llenura del corazón y bueno, por ejemplo, a nosotros hemos tenido que pasar sin Sarita, ¿no? En estas fechas y hemos orado mucho y hemos pedido mucha fortaleza porque es difícil estar lejos de un hijo, pero también sabemos que Dios es primero y que si Él permite que ella tenga esta oportunidad o que nosotros también acá pues estemos creciendo espiritualmente, todo tiene un propósito, ¿no? Y una razón de ser. Entonces, uno deja de lado el tema de la fiesta o la emotividad que puede ser estas fechas y trasciendes creo que a un nivel espiritual que es hasta difícil de explicarlo, ¿no? Ujú. Amén, vale, sí, muy, muy sentido lo que tú dices. Para nosotros es de mucha alegría, pero también hay personas, y lastimosamente es la mayor cantidad de personas, porque todos los que dicen ser exitosos, todos los que dicen no necesitar de Dios, hay muchísima gente que probablemente, entre comillas, no les hace falta nada, pero realmente si no tienen a Jesucristo en su corazón, no tienen nada. Así tengan todo resuelto, todo lo económico, todo lo que ellos piensan que es suficiente para su vida. Si no tienen a Jesucristo en su vida, no tienen nada. Y tiene razón, a pesar de que es una fiesta muy bonita para los que creemos en Jesucristo como tal, hay muchísima gente que solo se apega a lo material y realmente buscan en la familia, y es importante reunirnos en familia, pero más allá de la reunión de familia, el verdadero significado es tener a Jesucristo en el corazón. Porque si alguien tiene a Jesucristo en el corazón y reconoce en la Navidad tiempo de Jesucristo, no le hace falta nada. No le hace falta nada, a pesar de que le falte todo, no le hace falta nada. Y es una de las cosas tan locas que, como las muchas que nosotros decimos cuando creemos en Dios, porque nuestro Dios es hermoso, nuestro Dios es maravilloso. No sé si alguien más tenga algo que decir, Pati, Sebastián. Dalis. Buenas noches con todos, ¿cómo están? Hola, Dalis, por favor, y luego Sebas. Bueno, de verdad que a mí me encanta mucho la Navidad. Para mí la Navidad es muy hermosa. Recuerdo siempre que el Señor cumplió la promesa de enviar a su Hijo. Como dice mi pastor, no es la fecha exacta, pero recordamos que nació, llegó al mundo, y es la luz del mundo. Es un regalo que el Señor nos entregó. Y es como cada significado de las cosas que se hacen en la vida. Damos regalos porque si el propio Padre nos dio el mayor regalo, que es su Hijo.
De verdad que es muy hermosa y esta serie natal cumple Navidad. Yo me doy el privilegio de ser en esta época y de verdad que es muy hermoso para Amén, 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 Dalis, muchas gracias, sí, y es un regalo hermoso que nos da Dios, y si damos regalos, pues démoslo recordando que el centro de todo es Jesucristo. Siempre, todo lo que hagamos en estas próximas semanas, hasta que termine el año, hagámoslo pensando en Jesucristo, siempre, siempre. Como les digo, en Colombia tienen una fiesta de velitas el 7 de diciembre, y cuando se encienden las velitas, yo enciendo una luz y veo a Jesucristo como la luz del mundo, y yo celebro a Jesucristo. Entonces nos reunimos y vamos a hablar de Jesucristo, pues reunámonos, y tenemos que cantar, cantemos, estemos felices, porque es nuestro Señor Jesucristo el que está siendo para nosotros glorificado, porque es nuestro Rey, porque es nuestro Señor. Sebas, por favor. Pastor, buenas noches. Sí es una época en la que las personas, como lo decían, es una época de felicidad, pero también es de nostalgia, de tristeza. Y deberíamos nosotros, o bueno, no sé, es una idea, poder llevar ese amor que falta a muchas personas, porque como usted lo dijo, Pastor, hay personas que supuestamente lo tienen todo, tienen una vida perfecta, tienen cosas materiales, pero a veces, muchas veces dentro de los hogares no funcionan bien, a veces hay muchas cosas malas, pero más que eso, siento que podríamos llevar ese amor a esas personas para que aprovechar y que las que están vacías se enamoren más de Jesús, porque cuando uno está vulnerable, lo digo también por mi experiencia, cuando uno está más vulnerable, cuando uno está más triste y conoce a Jesús, es algo que te enamoras de inmediato y toda tu vida va cambiando. Entonces es algo que podríamos hacer, algo por lo que podríamos comenzar, y a mí sí me gustaría, más bien tengo mucha ilusión porque es como una oportunidad que puedo tener como para poder llevar ese pequeño amor que me han dado a otras personas, y aunque a veces le decimos, pero ¿cómo lo hacemos? O no hay posibilidades, pero siempre hay una manera, siempre la encontramos, pero bueno, es solo mi opinión, Pastor, gracias. Amén, Sebas. Y tú siempre nos sorprendes porque sabes de aquí hacer unas piezas espectaculares, y a través de lo que tú sabes hacer, pues llevas ese amor de Jesucristo a muchos, a muchos. Y a veces no hace falta muchos, hace falta que a uno impactes, y cuando tú eres instrumento de esa palabra de Dios, el que realmente transforma no somos nosotros, es el Espíritu Santo de Dios. Pero tú abriste ese canal, sembraste esa semilla, y el que permitió que germinara ese árbol, esa vida, es el Espíritu Santo de Dios. Pero yo sé que ese amor a través de tus talentos lo van a hacer. Y cada uno de los que estamos aquí tenemos talentos, cada uno de los que estamos aquí tenemos dones. Aprovechemos nuestros talentos y nuestros dones para regalar Jesús en esta Navidad, para que Jesús se manifieste a través de nosotros, y a través de lo que nosotros sabemos hacer, podamos llevar a esas personas que están en nuestro entorno a Jesús. Porque si nosotros sembramos Jesús, manifestamos Jesús, nuestro Señor Jesucristo, a través del hermoso Espíritu Santo de Dios, va a transformar a esas personas y va a llenar ese vacío que tienen, y va a ser el que produzca esa transformación. Entonces, amemos a Jesucristo en estos tiempos, amemos a nuestro Señor Jesucristo, que es lo más hermoso que nosotros tenemos. Conozcámosle más. En esta serie vamos a aprender mucho de Jesucristo. Miren, ahora hablamos rápidamente de lo que podemos ver de lo que podemos ver en el Antiguo Testamento, pero así también vamos a ver lo que en los evangelios se dice, y vamos a disfrutar de toda esa fiesta que es enamorarnos de Jesucristo. Amén. No sé si alguien más quiera hacer alguna declaración más, si no, empezamos a orar para terminar y cerrar esta primera sesión. ¿Alguien más que quiera hablar, por favor? ¿No? Bien. Entonces, les pido por favor a todos que me acompañen en oración para cerrar este tiempo. Padre amado, te doy las gracias, Señor, porque
tú, Señor amado, Abba Padre, has permitido a través de nuestro hermoso Jesucristo que en esta noche, Señor, demos tu palabra para que el Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón transforme, Señor, y nos haga dar cuenta, mi Dios, a través del Espíritu de sabiduría y revelación, que estos tiempos es para celebrarte a ti, amado Jesucristo. Te pido, Señor, que seas tú, amado Espíritu Santo de Dios, mostrando la belleza de Jesucristo, para que cada cosa que hagamos sea para darte toda la gloria y toda la honra, amado Jesús. Te pido, Señor, que en esta serie que empieza hoy, tú te glorifiques, mi Dios, que seas tú trayendo a las personas para que conozcan más de Jesucristo y cada uno de ellos manifieste Jesucristo, porque es la fiesta tuya, Señor. Gracias te doy. Yo declaro una bendición especial para todos los que se han conectado aquí o luego van a poder ver este video en las redes, Señor, porque esta bendición viene del cielo. Y lo creemos que va a ser posible porque es en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Recuerden que ya tenemos una cita el jueves con el siguiente tema que sigue, que es a cargo de Andrés y Valeria, y es la visita del ángel, y María visita a su prima Isabel. Bendiciones a todos. Les queremos muchísimo y nos vemos el próximo jueves. Bendiciones.